Bienvenidos a Notas al Alcance, una escuela de música humanista. Mi nombre es María Agniel Alcázar, profesora y directora de la escuela. Ahora, yo sé que ustedes se preguntarán, Escuela de Música Humanista, ¿qué significará eso? ¿Tienen idea de lo que es el humanismo? Si ya lo saben, colóquenlo aquí en los comentarios y de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, de la corriente de pensamiento y además la corriente psicológica del humanismo. Vamos a estar hablando más a profundidad de esto, qué significa, por qué somos una escuela de música humanista y no decimos que trabajamos con otra corriente. Entonces vamos a ir desglosando lo que significa esto. Como contexto general, tenemos que el humanismo es una postura filosófica y psicológica que pone al ser humano en el centro de todo. Nace como respuesta a visiones muy mecanicistas, es decir, donde el ser humano es solo producto de su entorno, o muy pesimistas. El humano defiende que las personas son seres racionales, libres, con capacidad para tomar decisiones y sobre todo con un potencial innato para la autorrealización y la bondad. Es decir, el humanismo se trata de colocar al ser humano en el centro de todo. No significa que el ser humano queda desplazado o el pensamiento va primero que todo, sino que es el ser humano en sí, como un individuo. Entonces, el humanismo nos habla de que el ser humano no es una máquina ni un animal tampoco para su experimentación. Es decir, que tiene emociones, voluntad y una conciencia. Está conformado por estos tres elementos. Y además se va a enfocar en la dignidad, el valor personal y el bienestar integral de la mente, el cuerpo y emociones. Entonces, todo eso es lo que constituye al ser humano dentro de la corriente filosófica y psicológica del humanismo. Primero vamos a ir indagando cómo empieza, porque primero se considera una corriente filosófica y después entonces se considera una corriente psicológica, ¿sí? A mí me gustaría que exploráramos un poco lo que dicen estos autores que son como los máximos exponentes de la psicología humanista, que son Abraham Maslow y Carl Rogers. Maslow, él propone una pirámide de necesidades, ¿no? Donde la autorrealización, o sea, una pirámide la vamos a ir poniendo acá, tiene esta imagen, ¿no? Donde en el tope tenemos la autorrealización humana y abajo va poniendo como las necesidades de cada ser humano, es decir, las necesidades básicas y va subiendo y va ascendiendo, ¿no? Cuando el ser humano va, digamos que accediendo o cubriendo estas necesidades básicas, va subiendo dentro de esa pirámide hasta llegar a la autorrealización, es decir, cuando él se siente pleno, se siente más consciente de sus facultades y además más consciente de todas sus potencialidades que puede tener o que tiene como un humano, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos muchos potenciales. Ya en otro video hablábamos en el video de las inteligencias múltiples, que el ser humano posee al menos 8 inteligencias, lo pueden ir chequeando, se los voy a dejar aquí en la descripción del video, que todos poseemos diferentes inteligencias y que las podemos ir desarrollando. Bueno, el humanismo va un poco más profundo y nos habla de realmente cuál es el valor de la dignidad humana, ¿no? Por el simple hecho de vivir, de nacer, ser un individuo, ya tenemos un valor incalculable. Entonces, Maslow propone esta pirámide y Carl Rogers también desarrolló, un psicólogo, revolucionó la terapia y la psicología porque se centra en la empatía y la aceptación incondicional y la congruencia humana, ¿sí? Yo que estuve mucho tiempo en terapia psicológica por diversas razones que viví en mi vida, he entendido que realmente uno como ser humano es natural nacer con muchas incongruencias, ¿sí? De estar todo el tiempo como pensando una cosa y haciendo otra. Y cuando uno va haciendo terapia, uno va como alineando su ser, sobre todo si trabajas con un psicólogo humanista, vas alineando tu ser y te vas dando cuenta de qué es lo que realmente quieres hacer y descubres esos deseos profundos de por qué lo quieres hacer, ¿no? Vas descubriéndote realmente como persona, como individuo y vas dejando de hacer las cosas porque te lo piden, porque te lo exigen o porque debes hacerlas, sino como encontrando tu verdadero ser. Si nos vamos como a la terapia y a mi percepción personal, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la cronología del humanismo. ¿De dónde sale esta idea? El humanismo nace en Italia
entre los siglos XIV y los siglos XVI de la época occidental. Es lo que llamamos en este periodo el Renacimiento, ¿sí? Que es una vuelta al ser humano. Venía a la humanidad de la Edad Media, que fue una época en donde todo estaba centrado en el pensamiento hacia que hay un Dios que gobernaba todo y todas las acciones sociales estaban girando en torno a eso. Había un gran control de la Iglesia Católica sobre la gran población occidental. Y yo hablo siempre del tema occidental porque nosotros como hispanohablantes fuimos conquistados por la corona española, por lo menos todos los que hablamos español. Entonces traemos como esa herencia cultural de los europeos. Evidentemente también en esas épocas estaban sucediendo cosas aquí en América, también estaban sucediendo cosas en Asia, pero en general pues yo he llegado a la conclusión a través de haber estudiado también un poco la historia. En la Edad Media fue una época en que realmente la religión predominaba sobre la vida de las personas, ¿sí? Tanto en Asia como en América, y quienes sean historiadores me encantaría que dejaran sus comentarios acá y verificaran si estoy en lo cierto. Fue una época que estaba muy controlada por eso, ¿no? Y luego, entonces fuimos como evolucionando nuestro pensamiento. La humanidad es maravillosa porque la evolución, nunca nos quedamos estáticos, siempre estamos buscando evolucionar, siempre estamos buscando cosas diferentes, y eso es muy chévere porque es muy bueno ser curioso, es muy bueno no quedarse solamente con lo que te enseñan, sino que siempre ir más allá. Pero claro, la Edad Media no podías ir más allá, era penalizado incluso hacer cuestionamientos, ¿no? En fin, la cosa es que la humanidad fue saliendo adelante, fue evolucionando, fue pensando, y llegamos entonces a lo que llamamos el Renacimiento, que nace en Italia, específicamente en la ciudad de Florencia, al finalizar, yendo ya al final de la Edad Media, ¿no? Entonces, cambia todo este pensamiento de que Dios es el centro y vamos entonces a ubicar todo el pensamiento hacia el antropocentrismo, que es ubicar al ser humano como el centro de todo el universo o de toda la sociedad, ¿no? En esta época es donde nacen los grandes pintores, por ejemplo, como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, y donde además se crean estas grandes esculturas del cuerpo humano y, bueno, pinturas hermosísimas que demuestran pues todo lo increíble que es el ser humano, ¿no? Entonces en esta época también se rescatan las artes, se mira hacia la civilización griega, que fue una civilización muy avanzada incluso para la gente que vivió en el Renacimiento, y entonces se empiezan a tomar toda esta filosofía griega, toda la herencia romana también, y pues las artes explotan, todas las artes, tanto las artes plásticas como la música también. Tenemos, por ejemplo, en la música a Joaquín Després, tenemos lo que es la Escuela de Notre Dame, que también fue una escuela que se encargó de formar músicos y compositores en Francia. Y bueno, digamos que hubo como un gran despertar cultural aquí en Europa, acá no, porque estábamos en Venezuela y están pasando otras cosas, ¿no? Pero en Europa hubo como un gran despertar cultural y fue genial. Entonces, en la época renacentista nace esta filosofía, ¿sí? Esta corriente de pensamiento. Luego, más adelante, ya hacia el siglo XVIII, es decir, ya 2 siglos, 4 siglos después, sí, porque el Renacimiento quedó como aproximadamente en el siglo XVI, ya 2 siglos después, en el siglo XVIII, entra y se retoma esto con lo que llamamos la época de la Ilustración, ¿sí? Entonces, en la Ilustración ya se empieza a hablar de otras cosas como la razón. Entonces leemos aquí, aunque el Renacimiento dio el primer paso, la Ilustración consolidó toda esta corriente de pensamiento. Pensadores y filósofos europeos comenzaron a defender que el ser humano podía mejorar la sociedad y alcanzar la libertad a través de la razón, la educación y la ciencia, dejando de lado los dogmas y las monarquías absolutas. Aquí ya es cuando empiezan a caer las grandes monarquías. Después de esto empieza a caer pues la realeza francesa, después los rusos, posteriormente vienen pues todas las independencias de América, la independencia de Estados Unidos, la independencia de incluso aquí de Venezuela. Hablo de Venezuela porque estamos acá, yo estoy aquí en Venezuela, ¿no? Y entonces empieza a nacer lo que llamamos hoy en día el concepto de los derechos humanos,
la libertad individual y la creencia de que todos tenemos el mismo valor fundamental. Aquí también empiezan a desarrollarse las ideas políticas de izquierda a derecha, ¿no? Como que se empieza a gestar pues toda esta revolución, que también hubo otro cambio de pensamiento importante para nuestra humanidad. Y bueno, 2 siglos después, más tarde, ya en el siglo XX, empieza a surgir lo que conocemos hoy en día como la psicología, como una ciencia que estudia la mente y la conducta humana, ¿verdad? Y surgen entonces estos 2 psicólogos entre los años 1950 y 1960, veníamos también de Sigmund Freud, por allá, que hablaba sobre la psicoterapia y la terapia. No soy psicóloga, no soy experta en el tema, puedo cometer algunos errores, así que si usted es psicólogo y me está viendo, puede colocar acá y corregirme respetuosamente en los comentarios también, ¿no? Entonces, en el siglo XX empieza a surgir todo lo que es la psicología como ciencia, y en esta época estaba dominada por 2 corrientes que podrían considerarse un poco frías, ¿no? Que era el psicoanálisis, que decía que éramos esclavos de nuestros traumas inconscientes, uno de los grandes exponentes, como comentaba, era Sigmund Freud, y el conductismo, que nos trataba como animales que tenían una conducta y que se podía ir moldeando la conducta a través de premios o, no quiero decir esta palabra, o consecuencias, ¿sí? Podemos decirlo así. Un premio y luego una consecuencia, ¿no? Entonces en la educación pues estaba como estábamos formando pues a los estudiantes de esta manera, y estas 2 personas, Abraham Maslow y Carl Rogers, empiezan a fundar la corriente de la psicología humanista, ¿sí? Argumentando que los seres humanos somos inherentemente buenos, que por lo contrario, pues decían que éramos inherentemente malos. Ellos dicen lo opuesto, que éramos inherentemente buenos, que tenemos libre albedrío y que estamos motivados por un deseo profundo de crecer y alcanzar nuestro máximo potencial, es decir, la autorrealización. Entonces ellos empiezan a poner estos postulados, empiezan a hacer sus debidas pruebas, sus investigaciones, y empiezan entonces a aplicarlo dentro de la educación, empieza a aceptarse dentro de la educación de esa época. Entonces, cuando el humanismo llega a las aulas en el siglo XX, ¿verdad? El pensamiento humanista finalmente se va a traducir en métodos concretos para enseñar, entendiendo que el estudiante es el centro del proceso, mejor dicho. Acá me gustaría mencionar a un filósofo y educador japonés que yo conozco un poco más de cerca. ¿Por qué? Porque yo practico una filosofía budista que está basada en el humanismo, que se llama el budismo de Nichiren Daishonin, de la Soka Gakkai. Entonces, este señor, que se llamaba Tsunetsaburo Makiguchi, fue el primer presidente de esta organización budista a la que yo pertenezco. Y además, él era un educador. En ese momento en el que él vivió, en la década de 1930, el Japón estaba atravesando lo que llamábamos la Primera Guerra Mundial y estaban bajo un régimen imperial bastante fuerte. Entonces, él empezó a decir que la educación no podía basarse solamente en seguir órdenes, sino que la educación estaba para hacer feliz a las personas, y él se enfocaba en los niños porque era educador de primaria, ¿no? Esto le trajo grandes problemas, al final lo terminaron metiendo preso, murió en la cárcel, pero hizo unos tratados de educación bastante bonitos, importantes, y es lo que yo hoy en día utilizo para mi escuela y también como filosofía pedagógica, ¿no? Ya hablaremos un poco más de él, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Carl Rogers, ¿verdad? Que él estuvo ubicado en los años 60 y él va a llevar la psicología al aula con uno de sus libros que se llama Libertad y Creatividad en la Educación, exigiendo a los profesores que sean facilitadores empáticos y aulas donde no haya miedo a equivocarse, porque pasa todavía incluso hoy en día que en la equivocación, el error se penaliza y no le damos la suficiente libertad a nuestros estudiantes de poder hacer lo que ellos necesiten hacer para poder aprender, sino que te equivocaste, sacaste mala nota y bueno, ya estás penalizado, no hay segundas oportunidades. Bueno, aquí hay otra cantidad de factores que solamente los educadores de aulas saben lo que significa, ¿no? Pero digamos que todavía lo estamos viviendo en nuestras aulas hoy en día, en el 2026, 80 años después de que Carl Rogers nos dice que
no debe haber miedo a equivocarnos y que además nosotros podemos ser facilitadores de su conocimiento. Es decir, no debemos dar siempre clases magistrales, sino que llevarlos, irlos guiando, llevarlos de la mano. Ser más un tutor que un profesor que está ahí parado dando la clase y que también muchas veces caemos en el error de que el educador es perfecto y que tampoco puede equivocarse, ¿no? Todo esto lo habla Carl Rogers. Y luego tenemos a Paulo Freire en 1968. Él es un autor brasilero, ¿verdad? Y él publica su obra Pedagogía del Oprimido, dándole un enfoque social y liberador al humanismo educativo. Él propone en este libro que la educación debe enseñar a pensar críticamente a través del diálogo de igual a igual y no simplemente a memorizar lo que dicta una autoridad. Y esto es, creo que es súper contundente porque queremos que nuestros niños, que nuestros adolescentes piensen, o incluso hasta los adultos, los que ven clases en universidad o adultos más maduros, queremos que la gente piense, pero quizás no los incentivamos tanto a pensar, sino que tienes que copiar este texto y luego te lo memorizas y el examen se va a tratar exactamente de esto. Entonces no los enseñamos a pensar, no los enseñamos a criticar, a cuestionar esta idea que te parece, crees que está bien, crees que no está bien, ¿no? Hacerle como una cantidad de cuestionamientos para que ellos puedan llegar a una conclusión lógica, puedan ir desarrollándose. Y por el contrario, ¿qué pasa? Bueno, los incentivamos a otra cosa, ¿no? A que sigan órdenes, a que sigan principios, a que simplemente memoricen y no los incentivamos a esa autorrealización que es lo que nos plantea el humanismo. El humanismo nos plantea que en la educación humanista en el aprendizaje no se trata solamente de aprender de forma técnica perfecta o mecánica, sino que se trata de desarrollar al ser humano de forma integral, es decir, en lo cognitivo, en lo afectivo y lo social. En las escuelas tendemos a enfocarnos mucho en lo cognitivo y pues ¿dónde está lo afectivo? ¿Dónde está lo social? Por eso es que tenemos problemas en el aula en donde los chicos no saben comunicarse, no saben resolver los problemas sin que haya una consecuencia directa, una amonestación directa, porque no les enseñamos desde pequeños a gestionar sus emociones, no enseñamos desde pequeños a cómo son las normas. Sí sabemos cómo son las normas sociales, pero si no las cumplimos, simplemente hay una consecuencia y no se conversa, quizás no se llega a dialogar con ellos, simplemente es como algo muy punitivo y ya pasan muchas escuelas, no quiero decir que pasen todas, pero en muchas sí sigue sucediendo, ¿no? Sobre todo en escuelas donde tenemos una alta demanda de estudiantes, tenemos pocos recursos, no tenemos manera de atender a todo el mundo, porque cada caso es un mundo, cada estudiante es diferente. Entonces, entiendo que si hay educadores viendo esto, pues es complejo realmente como ejercer todo esto siendo una sola persona para 30 estudiantes, por ejemplo. Conocer a cada estudiante es bastante complejo, es desgastante. Uno, bueno, aparte de lidiar con las cosas que tiene normalmente en su vida, pues tiene que además lidiar con los problemas de sus estudiantes. ¿Qué pasa? Que muchos estudiantes tienen muchos problemas en sus casas, ¿no? Entonces, bueno, lo que habla la educación humanista es que tenemos que manejar esas tres cosas, no es solo lo cognitivo, el saber todas estas cosas matemáticas, lógicas, de la lengua, no es solo la materia, sino que también se tiene que trabajar lo afectivo, que son las relaciones interpersonales y social, cómo yo me vinculo con otras personas. Entonces, el humanismo plantea el respeto absoluto por el ritmo y la individualidad de cada estudiante, que cada estudiante es único, que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje, que no todos los estudiantes van a ir al mismo ritmo, ¿sí? Aunque estén en la misma aula, aunque, digamos, vengan del mismo estrato económico, aunque se parezcan, aunque tengan la misma edad, no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, sino que es distinto. Como les comento, yo sé que no es fácil cuando tenemos muchos estudiantes, pues adaptar todo lo que tenemos que hacer a 30 realidades distintas, pero esto es lo que plantea el humanismo, ¿no? Ya pues ahí cada pues, docente tiene que ir adaptando sus estrategias lo más que pueda, qué funciona, qué no funciona, cómo agrupo los estudiantes, un grupo que sean características parecidas, otro grupo con características parecidas, ¿no? Subgrupos dentro del mismo salón de clase. Entonces, también plantea que el aula o el espacio de donde se desarrollan las clases debe ser un lugar seguro,
libre de amenazas y juicios destructivos, donde equivocarse sea parte natural del proceso, donde no penalicemos la equivocación, sino por el contrario, incentivemos al estudiante de que a través del error puede aprender y cómo lo llevamos a que ese error sea parte de su aprendizaje, sea parte para construir ese conocimiento. Ok, ahora quiero hablarles un poquito acerca de Tsunetsaburo Makiguchi y por qué es tan importante para mí y por qué siento que quería transmitirles cuál es su planteamiento educativo en este video y por qué es tan importante para nosotros en Notas al Alcance, ¿no? Tsunetsaburo Makiguchi fue un educador japonés, él era geógrafo específicamente, y él vivió a principios del siglo XX y revolucionó la pedagogía al preguntarse cuál era el verdadero propósito de la educación, y bueno, su respuesta fue la felicidad del estudiante. Él fue tomando notas durante todo su proceso educativo, llegó a ser director de una institución, fue maestro por muchos años. Entonces él fue tomando notas de todo lo que él veía dentro de su aula de clases y entonces fue exponiendo cuál era su sistema pedagógico para enseñar a otras personas. Entonces, ¿qué plantea? Makiguchi propuso que el valor no es algo que existe en los objetos por sí mismo, ¿sí? Sino que el valor se crea cuando el ser humano interactúa con su entorno. La educación debe darle al estudiante las herramientas para crear valor en su propia vida y en la sociedad sin importar las circunstancias. Es decir, que de cualquier situación, sea positiva o sea negativa, se puede generar un aprendizaje que consideraríamos como el valor, como esa cuestión, no importa si nos equivocamos y lo volvemos a intentar de nuevo. El valor es volver a intentarlo de nuevo, ¿sí? Es perseverar. No importa si triunfamos y lo logramos a la primera vez. El valor es si eres capaz de lograr las cosas, si te lo propones. Entonces, todo eso ir llevándolo hacia la reflexión y hacia la felicidad, que la educación está al servicio de la felicidad de las personas. Él plantea 3 pilares para desarrollar el valor, ¿ok? Entonces, él habla de la belleza o el valor estético, ¿sí? ¿Qué significa? Lo que complace a los sentidos y enriquece el espíritu. También habla sobre el beneficio o la ganancia, que es aquello que es útil y promueve el desarrollo individual. Y también habla sobre el bien o el valor social, que es aquello que contribuye al bienestar de la comunidad. Entonces, bajo estos 3 principios, vamos a ir desarrollándolo cómo se ve eso en la música. Vamos a empezar con la belleza. ¿Cómo se ve esto dentro de la música? Es la capacidad de disfrutar el sonido, de conmoverse con una melodía y de expresarse artísticamente, más allá de la perfección técnica, cómo nos expresamos, cómo nos conmovemos con lo que estamos haciendo, con lo que vemos también haciendo a otros. Luego, el beneficio o la ganancia podría expresarse como, bueno, ¿para qué sirve esta clase de música al estudiante de hoy? Bueno, para desestresarse, para aprender un conocimiento teórico, para mejorar su autoestima, para tener un espacio propio, una voz propia, para poder decir lo que piensa. Y el bien o el valor social, en la música lo vemos como el aprendizaje para conectar con otras personas, para compartir y construir relaciones más empáticas. Entonces, yo pienso que estos 3 principios fundamentales de Makiguchi se aplican dentro de la música porque, y sobre todo, bueno, los 3, ¿no? Pero el social es bastante importante porque nosotros como músicos rara vez trabajamos solos, pero no nos enseñan a trabajar en conjunto hasta que ya estamos trabajando en conjunto. Y entonces es difícil poder entender cuáles son las dinámicas, cómo funciona un instrumento, cómo funciona otro. Es difícil comprender cómo uno funciona dentro de un ensamble más allá del instrumento, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Por ejemplo, yo en el piano podemos hacer ciertas cosas, pero como el piano se acopla perfectamente con la guitarra o se puede acoplar perfectamente con la batería, y eso es algo que podemos ir haciendo escuchando a nuestros compañeros, no solamente escuchando cómo tocan nuestros compañeros, sino también escuchando qué dicen nuestros compañeros, cómo es su personalidad, cómo se comportan. Yo tengo la teoría, y estoy segura que muchos músicos lo van a decir que sí, de que mientras más conocemos a nuestros compañeros de banda o a nuestros compañeros de ensamble o de orquesta, mejor sonamos, porque estamos más conectados,
estamos más involucrados con ellos y como en la música no podemos hablarnos directamente mientras estamos tocando, conocemos sus gestos. Entonces ya yo sé cuando una persona quizás no se siente bien, cuando una persona se equivocó, cuando una persona está a punto de hacer un cambio y no necesariamente nos dice a todos, sino que simplemente con una señal ya sabemos que vamos a hacer un cambio. Entonces, en la música podemos como apreciar estos tres principios bastante más fácil y es muy bonito ver cómo todos podemos interactuar, cómo todos podemos apreciar al otro, cómo todos podemos ver el valor del otro y así entonces poder llegar a la autorrealización, que es lo que habla el humanismo. Y específicamente acá en Notas al Alcance decimos que somos una escuela humanista porque precisamente respetamos los procesos de cada estudiante, vamos con ellos, ofrecemos un acompañamiento para cada uno de ellos. Como es una escuela enfocada en adolescentes que quieran experimentar su primera experiencia, valga la redundancia, teórico-musical, y para adultos que también quieran vivir esa experiencia al menos una vez en su vida o quieran reconectarse nuevamente con la música o quieran atreverse a estudiar música por primera vez. Son procesos que son complejos, ¿no? Porque si bien sabemos la adolescencia es una etapa bastante compleja, donde empiezan a aparecer muchas cosas, cambios físicos, cambios emocionales, estamos descubriendo qué es lo que nos gusta, para dónde queremos ir, ¿no? Entonces, ya la adolescencia de por sí es una etapa compleja. Tratar con adolescentes implica todas esas cosas, saber conocerlos, cómo me conecto con el adolescente, porque hay muchos padres que no pueden conectarse con sus hijos adolescentes porque no saben cómo llegarles. Entonces, bueno, imagínate un profesor de música o un profesor de cualquier otra materia, pues cómo yo me conecto con este muchacho o con esta muchacha que ni siquiera se puede conectar con su familia, ¿no? Entonces, acá en Notas al Alcance, pues vamos llevando ese proceso, vamos viendo cómo nos vamos conectando con cada estudiante. Yo siempre voy probando qué le funciona a uno, qué funciona con otro. Los voy como tratando de conocer, siempre en clases como hablamos un poquito, siempre hay un tema de conversación, siempre les pregunto cómo estás, cómo te fue esta semana, qué hiciste, cuéntame cómo va tu colegio, tu clase, tu trabajo, tu familia, ¿no? Es realmente involucrarse con el estudiante, no en un punto insano, pero sí en un punto en el que el estudiante sepa que tú le importas. Y por ende, ambos nos importamos, ese vínculo es importante. Y también con respecto a los adultos, bueno, pues todo el mundo sabe, todo el que es adulto sabe cuán difícil es la vida adulta, todo lo que conlleva, las responsabilidades, la familia, la economía, ¿no? Entonces hay circunstancias que se pueden presentar. No es lo mismo dar clases a niños o adolescentes que prácticamente no tienen responsabilidades más que estudiar, a un adulto que tiene 1.000.000 de responsabilidades y que aún así está como tratando de superar o lograr algo que está ahí, como que es difícil para ellos, ¿no? Recientemente tuve una estudiante que me comentaba que ella le tenía mucho miedo a estudiar música porque pensaba que era demasiado difícil y ciertamente sí tiene un grado de complejidad estudiar música. Sin embargo, como vamos llevando las cosas, yo voy llevándole a mis estudiantes como los retos que ellos sí pueden realizar, no retos que ellos no pueden realizar. Y también un proceso mío, ¿no? Entender cómo son ellos y a veces también uno también puede perder la paciencia porque sí puede suceder, entonces entender, bueno, pero ¿por qué estoy perdiendo la paciencia? ¿Por qué no puedo llegarle a este estudiante? ¿Qué me está faltando? ¿Qué más necesito hacer? ¿Qué no estoy viendo que esta persona no está aprendiendo lo que yo quisiera que aprendiera, ¿no? Y buscar realmente como esas estrategias es lo que realmente nos hace enseñar desde el humanismo, desde que me importa que tú aprendas, pero no solo que tú aprendas, sino que tú te sientas feliz contigo mismo, que te sientas realizado, que sientas que a través de la música puedes lograr cualquier otra cosa que te propongas, porque sí me ha tocado, pues sobre todo recientemente, tengo a 2 personas muy adultas, más de 50 años, que simplemente como no creían en su potencialidad, ¿no? Y me ha tocado hacer todo un trabajo para ayudarlas a que vean su potencial, para que puedan ver que no es nada más la música, es que mira, sí lo puedes hacer, sí lo lograste, estoy segura de que has pasado muchas más cosas más difíciles, entonces no te dejes abatir por este tema que es difícil, ¿no? Es como que intentar buscar pues todas esas herramientas y todas esas estrategias. A lo mejor ya tú estás aplicando el humanismo dentro de tus clases o con tu familia también o con tus amigos, ¿no?
porque yo siento que todo el mundo también tiene la capacidad de enseñar. Entonces, es como que, bueno, ir sacando esas conclusiones, y por eso es que decimos que acá en Notas al Alcance somos una escuela humanista, porque realmente estamos pensando en el bienestar del estudiante más allá de llevar un contenido. Así que bueno, este ha sido todo el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, compártelo, comenta qué tal te pareció y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.